La civilización azteca. Los aztecas se ubicaron a orillas del lago Texcoco en la meseta de Anahuac en el siglo XIV. Según la leyenda, la ciudad fue fundada en el lugar donde observaron a un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Tenochtitlán fue la ciudad principal de la civilización azteca, fuertemente influenciada por las características de las culturas del área, que eran la cultura maya y la cultura tolteca. Entonces, niños, subrayen donde dice Tenochtitlán, porque esa puede que sea pregunta de examen. ¿Cómo se llamaba la ciudad principal de la civilización azteca? Y vamos a contestar Tenochtitlán, ¿verdad? Entonces, subrayenlo para que no se les olvide que esa puede que sea una de las preguntas. Pero ustedes saben que va a venir en el examen. Los aztecas buscaban expandir su imperio y se lanzaron a la conquista de la región durante el siglo XV. Como resultado de sus conquistas, formaron un extenso imperio que abarcó las costas y el sur de México. Territorios ocupados por los aztecas y olmecas. Aztecas, mayas y olmecas, perdón. Entonces pueden ver, niños, todo este territorio que ustedes ven acá fueron los territorios ocupados por estas tres civilizaciones. El territorio que está marcado en anaranjado es todo el territorio que ocupó la civilización azteca. ¿Sí? Pueden ver ahí en anaranjado su mapa. En morado pueden ver el territorio que ocupó la civilización olmeca, que sin duda era la más pequeña de las tres, ¿verdad? Y en verde pueden ver todo el territorio que ocupó la civilización maya. O sea que ustedes pueden notar que la cultura que más territorios logró conquistar, ¿cuál fue? ¿Cuál de las tres fue? La azteca. Vean, el territorio que tenían los aztecas era mucho más extenso, porque el de los mayas en el mapa está coloreado de color verde, pero verde fuerte, porque lo que está en verde pálido no fue habitado por ninguna de estas tres civilizaciones. Entonces los mayas solo habitaron donde dice Tikal, Chichén Itzá y Copán, mientras que los aztecas, vean todo el territorio que está en naranja, es todo lo que ellos lograron conquistar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuérdense que los aztecas eran una cultura que se dedicaba mucho al arte de la guerra. Entonces, para ellos era muy importante la conquista de territorios. Mientras más territorios conquistaban, mucho mejor para ellos, ¿verdad? Entonces, por eso es que la cultura azteca fue la que más territorio logró conquistar. Luego dice, los españoles sí están llevando la lectura todos, ¿verdad? Porque miro que están viendo para otro lado. Muy bien. Los españoles llegaron a México en el año de 1519, liderados por Hernán Cortés. A su llegada se toparon con un dominio total sobre varios pueblos ejercido por una sola civilización, la azteca. Fue el único imperio que los españoles encontraron organizado y activo como tal, en la región mesoamericana. O sea, niños, que cuando los españoles vinieron a conquistar, los mayas ya no estaban organizados, como les había dicho, ya se habían separado. Los olmecas ya no estaban organizados, los incas tampoco, pero los aztecas sí. Cuando vinieron los españoles, los aztecas todavía estaban bien organizados, todavía estaban completos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que a los españoles, en la época de la conquista, los aztecas fueron la civilización que más les costó a ellos conquistar, ¿sí? Les costó más conquistar a los aztecas que a los mayas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuérdense que los mayas ya se habían separado en clanes, ¿verdad? Lo que eran los quichés, los cachiqueles, los mam y los utubiles. Muy bien. Luego dice, los mexicas, tenochcas o aztecas, como ellos mismos se llamaban, fue una tribu procedente del norte. Lograron conquistar espacios en el centro mexicano y debido a su agresividad se apoderaron de todo el territorio que va desde el actual estado de Guanajuato hasta la frontera con Guatemala. Miren, aquí mismo se los dice en su libro. Eran una cultura agresiva, aquí dice debido a su agresividad, porque ellos se dedicaban más que todo al dominio, a la conquista y a la guerra, ¿verdad? Ahora dice, construyeron su poder con base en las antiguas culturas que convivieron en ese territorio, comenzando por los olmecas,
que se asentaron en la costa del Golfo y se diseminaron por los territorios actuales de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Guatemala. Los hombres de la tierra de Lule, como se traduce actualmente la palabra olmeca, se desarrollaron aproximadamente 1500 años antes de Cristo y constituyen las bases del desarrollo científico y cultural de toda Mesoamérica. Esa puede ser otra pregunta de examen, yo la subrayaría, donde dice, ¿cuál es el significado de la palabra olmeca? ¿Qué significa la palabra olmeca que acabamos de leer? Los hombres de la tierra del Ule. Los hombres de la tierra del Ule. Los hombres de la tierra del Ule, muy bien. Lo acabo de leer, dice, los hombres de la tierra del Ule, como se traduce actualmente la palabra olmeca. O sea que la palabra olmeca significa los hombres de la tierra de Ule. Muy bien, Axel. Los hombres de la tierra de Ule. Muy bien. Puede que sea pregunta de examen también, ¿verdad? Tenerla en cuenta. Muy bien. Vamos a continuar ahora con la siguiente página. Dice, 1000 años antes de Cristo surge con fuerza Teotihuacán, con su estructura estratificada, sociedad teocrática y cuya influencia política, cultural, religiosa y arquitectónica y comercial puede ser fácilmente descubierta hasta en sitios como Caminal Juyú en Guatemala. Una vez derrumbada la hegemonía de esta gran ciudad, ocupa su lugar Tula, que es considerada como la ciudad de la cultura tolteca más importante de México. A ver, niños, otra pregunta, otra respuesta, mejor dicho, para que ustedes puedan subrayar. Esta puede que sea pregunta de examen también, donde dice que Tula era la ciudad más importante de la cultura tolteca en México. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien, ya tenemos otra pregunta más. Luego dice, la mitología de Tula se hace presente en la figura de Quetzalcóatl, en el náhuatl, lenguaje antiguo de México, o Kukulcán en mayas. Junto a estas altas culturas convivieron mixtecas y zapotecas en los estados actuales de Guerrero y Oaxaca. Muy cercanos en tiempo con los mexicas se encuentran los señoríos del Valle de México que habitaban la ribera de los Grandes Lagos, hoy desecados, y la región de Tlaxcala. Muy bien. Aquí, vean, tienen una imagen en su libro de una pirámide que se llama la Pirámide del Sol, que queda en esta ciudad de Teotihuacán. ¿Sí? Es en México. Qué bonita esa pirámide, teacher. Muy bonita, ¿ya vieron? No, esa no está en Guatemala, esa sí está en México, porque esa es una pirámide azteca. Ajá. Muy bien. Exacto. Entonces, para que vean cómo, a pesar de que estas culturas estaban tan cercas, lo que era la cultura tolteca, la azteca, la maya, sus pirámides eran tan diferentes, porque ustedes comparen las pirámides de Tikal, por ejemplo, con las pirámides que están viendo en la imagen de Teotihuacán. Se parecen, pero también tienen características que son muy diferentes unas de las otras, ¿verdad? Si se dan cuenta, no son iguales. A pesar de que eran culturas que estaban muy cerca, tenían una manera diferente de construir sus edificaciones. Muy bien. Ahora dice, ¿sí, Anita? Teacher, un dato curioso. Ajá. Sabía de que la parte de Chiapas, creo, o no me acuerdo muy bien, que era parte de Guatemala, teacher. Ajá. Lo que pasa es que en la época de Justo Rufino Barrios vendió esos 3 territorios a cambio de armas a México. Por eso es que México ahora es dueño de esos territorios que antes eran de Guatemala, porque este presidente sin autorización ninguna vendió esos territorios por armas, a cambio de armas. Entonces, por eso es que ahora le pertenecen a México. No es que México se los haya agarrado así abusivamente, sino que este presidente vendió los territorios a cambio de armas. Muy bien. Ahora, niños, vamos a leer el siguiente párrafo donde dice los guerreros mexicas, ¿sí? Tenemos una imagen de un guerrero mexica también ahí. Es un dibujo, es un jeroglífico, ¿verdad? Pero para que nos hagamos una idea de cómo era que ellos se adornaban, ¿verdad? Mientras más poder tenían los guerreros, más adornos se colocaban en el cuerpo. A ellos les encantaba mucho colocarse muchos adornos, ¿verdad?
era símbolo de poder, por eso les estaba diciendo. Mientras más adornos tenían ellos en el cuerpo, significaba que eran más poderosos. Los guerreros mexicas eran sangrientos e implacables. Creían firmemente en Huitzilopochtli, perdón que lo lea así, pero está algo complicado de pronunciar, deidad de la guerra. Así que sus ritos incluían sacrificios humanos. Su religiosidad estaba marcada por el culto a la muerte. Además, eran ávidos conquistadores. Practicaron el comercio, cultivaron el aguacate y, al igual que los mayas, compartían la alta producción de maíz. El legado de su cosmovisión es sensible. Hoy en día, al ver en el escudo mexicano la representación del águila devorando las serpientes sobre el nopal. Este es el símbolo que los dioses dieron a los aztecas para que fundaran su capital, la gran ciudad de Tenochtitlán, según la tradición, en el año de 1325. Así, niños, que si yo les pregunto que algunas características de la civilización azteca o de la cultura azteca, ustedes me van a decir que fundaron su ciudad sobre un lugar donde ellos habían visto a un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Esa podría ser una buena característica, ¿verdad? Otra buena característica podríamos decir que su ciudad principal se llama Tenochtitlán, ¿sí? O que los aztecas eran una cultura que se dedicaba mayormente a... ¿A qué se dedicaban los aztecas? A la guerra. A la guerra. A la guerra, aunque también cultivaban ciertos alimentos como el aguacate y el maíz. Muy bien. ¿Ya vieron cómo vamos sacando datos interesantes de todo lo que vamos leyendo, verdad? Tenemos que llevar comprensión de lectura. Tener que ir tomando solo lo más importante de todo lo que vamos leyendo. Muy bien. ¿Cómo? Que nos ayuda también para que sepamos algo. ¿Qué cosa, Isaac? Ah, sí, todo lo que vamos platicando les va a ir sirviendo para después contestar si vienen algunas preguntas en el examen. ¿Sí, Fernando? ¿Sí? En el último cuadrito dice, niños, en ese cuadrito cafecito que tenemos acá, la gran ciudad de Tenochtitlán está construida en medio de este gran lago salado y hay 2 leguas del corazón de la ciudad a cualquier punto de tierra firme. 4 calzadas conducen a ella, todas hechas a mano y algunas con 12 pies de ancho. La ciudad misma es tan grande como Sevilla o Córdoba. Esta fue una carta que mandó Hernán Cortés al emperador Carlos V cuando vino a México, a conquistar México. Él mandó en esa carta ese fragmento, ¿verdad? Donde estaba explicando cómo era lo que ellos habían encontrado. Recuérdense que en esa época no existía el teléfono o el Facebook para escribirse, ¿verdad? Solo la carta. Entonces envió esta carta para comentarle al emperador Carlos V cómo era la ciudad que ellos habían encontrado y lo mucho que les iba a costar a ellos conquistarla. Porque, como les digo, como esta civilización se dedicaba mucho a la guerra, sus técnicas defensivas eran buenísimas también. Entonces, las ciudades... ¿Puedo decir un dato curioso? ¿Sí? En México había una leyenda que decían los españoles de un hombre que con solamente piedras y flechas podía tirar barcos completos. De un hombre, decís, que con piedras y flechas podía tirar barcos. Los españoles le temían que era de México. Así, esa sí no la he escuchado, Rafita, voy a tener que leer sobre ella, porque no la había escuchado. Pero buen dato interesante, muy bien. Gracias, Rafita. Entonces dice, niños, a diferencia de las grandes ciudades mayas que ya estaban abandonadas cuando llegaron los conquistadores o los invasores, ¿verdad? Tenochtitlán corrió la misma suerte que la capital inca de Cusco, al ser saqueadas por los conquistadores y sobre ellas levantaron nuevas capitales. Muy bien. O sea que cuando vinieron los conquistadores españoles, dominaron, ¿verdad?, la ciudad de Tenochtitlán y ahí mismo establecieron una nueva ciudad donde ellos levantaron sus propias edificaciones, ¿verdad? O sea, se apoderaron básicamente de la capital azteca para hacer ellos mismos su propia ciudad. Exactamente, solo que ahí todavía, ellos sí no estaban divididos en clanes como los mayas, sino que los aztecas todavía estaban bien organizados. ¿No? Ellos no se habían separado ni nada. Por eso les estaba diciendo que fue la civilización que más trabajo le costó a los españoles poder derrotar, porque ellos estaban bien organizados cuando vinieron. ¿Sí, Saúl?
¿Sabía cómo se llamó México? ¿Sabe cómo se llamó después el territorio mexicano cuando vinieron los españoles? ¿Cómo se llamó? Se llamó el Virreinato de Nueva España. Virreinato de Nueva España. Sí, porque... Mientras donde se encontraban los mayas, se llamaba la Capitanía General de Guatemala. Exacto. Y sabían que antes la capital de toda Centroamérica era Guatemala. Sí. No estaba separado por países, sino que Centroamérica era un solo territorio. Y como dice Saúl, Guatemala era la parte central, era la capital de toda Centroamérica. Era la parte más importante. Aunque sí, ellos comparaban a México con España porque decían que era el territorio que más se parecía a España, de todos los que ellos habían conquistado. Decían eso, que México era el que más se parecía a España. Y si se ponen ustedes a analizar realmente, México es el país que más cosas ha adoptado de España. O sea, tienen las costumbres más similares, tienen las edificaciones más similares, las ciudades más similares, incluso varias, ¿cómo? El idioma también. Aunque el idioma, pues todos Toda Latinoamérica. no les hablamos español, como les decía, cada uno con sus diferentes pronunciaciones, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, incluso en México hay ciudades que tienen el mismo nombre que ciudades de allá de España. Por ejemplo, Dato curioso. Guadalajara, En Argentina, ¿sí? en Argentina hay, ¿cómo le puedo decir? Hay una provincia que se llama también Córdoba. Con la civilización inca, que fue la tercera civilización más importante de América. Mientras los aztecas y su imperio prosperaba en el norte, otra cultura lograba consolidarse en el hemisferio sur del continente, la civilización inca. Este es considerado el segundo gran imperio americano, ya que abarcó casi 1 millón de kilómetros cuadrados de territorio. Duró solamente 50 años antes de su caída en Cajamarca, frente a las fuerzas del conquistador español Francisco Pizarro, por lo que fue el más corto de todos. A similitud del imperio azteca, la cultura inca recibió la influencia de varias civilizaciones que le precedieron, conocidas como Mochica, Nazca, Chavín y Tiahuanaco. En ella se advierte la presencia de una sociedad escalonada en clases, un fuerte influjo religioso y la correspondiente creación artística que respalda su cosmovisión. Los mochicas y nazcas en el norte y centro de Perú también aportaron sus conocimientos en cerámica, textiles y arquitectura, pero fue sin duda la cultura tiahuanaco en la región de los Altos de Perú y Bolivia quien marcó el surgimiento del pueblo inca. Muchos de sus mitos y creencias proceden de esta región. Su apogeo se da entre los años 500 a 1000 de nuestra era. ¿En qué país habitaban los incas entonces, niños? En Bolivia, Chile, ciertas partes Bolivia, en Chile, Argentina, Perú. el Ecuador y Perú. Ajá. Pero Su sede principal, su ciudad principal, ¿en qué país estaba ubicada? Perú. En Perú. En Perú. Muy bien. Así es. Así como los mayas, su mayor cantidad de ciudades y las ciudades más importantes estaban ubicadas en Guatemala. Y los aztecas, sus ciudades estaban ubicadas en México. Las ciudades más importantes de los incas estaban ubicadas en Perú. ¿Sí? Muy bien. Aunque el nombre inca era estrictamente destinado al soberano incaico, hijo del sol, su nombre se extiende a todo el imperio, también conocido como Imperio Quechua o Tahuantinsuyo. La historia de la fundación del imperio narra que Manco Cápac, su fundador, era el jefe de uno de los 4 clanes que salieron de las cuevas de la montaña Pacaritambo con la misión encomendada por el dios Sol de fundar una ciudad donde su bastón de oro se hundiera. El hecho sucedió en Cusco. Ahí se funda la capital del imperio inca, que después fue arrasada por los invasores españoles. Aún así, la ciudad sigue mostrando su grandeza. Actualmente, Cusco forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. Muy bien. ¿Se recuerdan que hasta había una serie de Disney que tenía el mismo nombre que esta ciudad? El personaje se llamaba Cusco. Ajá.
Exacto. Cusco se llamaba, Las locuras del emperador se llamaba la serie, pero estaba basada en esta cultura, en Perú. Y ustedes se daban cuenta que ahí utilizaban mucho lo que eran las llamas como medio de transporte. Digamos, Porque ese es otro dato interesante acerca de los en incas. Perú hay mucha llama. Exactamente. ¿Sabían ustedes, Sandy, que lo que sucedía es que mientras los mayas y los aztecas no tenían ningún medio de transporte, se recuerdan que yo les mencionaba que ellos se transportaban a pie de un lado a otro? Los incas utilizaron a las llamas como medio de transporte. Entonces, en eso los incas le llevaban una gran ventaja a las otras culturas de América, porque los incas tenían más facilidad de transportar sus alimentos y todo, gracias a que utilizaban a las llamas como medio de transporte. Las llamas eran un tanque literalmente porque podían atacar mientras se iban moviendo. ¿Sí, David? Ajá. No, la llama de animal. Ajá. La llama que parece como que fuera un caballito, o una mula o un burrito. Ajá, algo así. Prácticamente se parecen, pero sí, las llamas de animalitos nos estamos refiriendo, no al fuego. Así. Sí, Axel. Todavía falta Axel para las 12. Esta es una libretita entonces, Adrián, para escribir notitas. Está bonita. Muy bien, muy bien. Para las 12, falta para las 12. Muy bien, solo vamos a terminar la página, ¿sí? Para que nos dé tiempo antes de que se acabe la clase. La expansión inca se dio a partir de 1438. El inca Pachacuti promovió la expansión fuera del Valle de Cusco. Alcanzó su máxima expansión a finales del siglo XV, cuando extendió su imperio a las poblaciones ubicadas en los territorios que hoy se conocen como Perú, Bolivia, Ecuador y al norte de Chile, tal y como nos dijo Saúl. ¿Vieron? O sea, no solo habitaron en Perú, sino que también en Bolivia, en Ecuador y en el norte de Chile, pero su ciudad más importante estaba ubicada en Perú. En 1503, durante la llegada de los invasores españoles, las luchas internas del imperio inca lo debilitaron, llevándolo a su caída. Los incas, al igual que los habitantes de Mesoamérica, contaban con un sistema político jerarquizado, en el que la religión, representaba la unidad de todo el imperio. Su economía agrícola y comercial presenta una especial característica, que algunos denominan socialismo inca. La tierra era trabajada por el pueblo, organizado en unidades productivas llamadas ayus y de vínculos netamente familiares. La cosecha se dividía en 3 partes, una para la corte, otra para el pueblo y una más para el sol, que se distribuía entre el pueblo cuando existía escasez, garantizando así la alimentación de toda la sociedad. Sus cultivos más importantes fueron el maíz, la papa y la quinua. Esa también podría ser una pregunta. Yo la subrayaría. ¿Cuáles fueron los cultivos más importantes de los incas? El maíz, la papa y la quinua. Ajá. ¿Sí, David? Muy bien. Sí, siempre. Igual que donde decía que Cusco era la ciudad principal de los incas, también lo podrían subrayar, ¿verdad? Que es importante. Ahora aquí, niños, pueden ver otra de las ciudades más importantes de los incas, que también está ubicada en Perú. Dice, las ruinas del Machu Picchu. Era una ciudadela militar, o sea que era como una base militar para ellos, las ruinas del Machu Picchu, ¿verdad? Era como una era como una ciudad militar, perdón, para ellos, que les servía para la defensa de su pueblo. ¿Qué manda? ¿Era una ruina o No, militar? era una ciudad. Lo que pasa es que ahora son ruinas porque ya se está cayendo por el tiempo, pero era una ciudad militar. Era una ciudad que les servía a ellos. ¿Y qué era eso? Por eso dice acá, es como una base militar. ¿No has visto en la actualidad que es una base militar, Pamela? Es un lugar donde guardan los aviones y están los soldados, guardan suministros, armas. Igual ellos, era una ciudad militar para ellos. Ellos guardaban ahí sus armas, sus soldados, sus mejores guerreros estaban ahí, ¿verdad? Ahí tenían centros de... Tus cosas más preciadas.
Exacto. Y cuando habían invasores, se defendían ahí en Machu Picchu, porque el Machu Picchu estaba creado específicamente para que los invasores no pudieran entrar con mucha facilidad. Entonces, por las estructuras que tenía, para los incas era muy fácil ganarle a los invasores. Porque Era para erradicar el ataque. Exactamente. De lejos. Era para repeler los ataques porque estaba muy bien estructurada la ciudad defensivamente. No, ya no. Ya todo eso fue saqueado. ¿No leíste, pues, Isaac, cuando leímos anteriormente? Que como los incas todavía estaban bien organizados cuando vinieron los españoles, cuando los españoles los conquistaron, se llevaron todas las riquezas que tenían ellos en sus grandes ciudades. Ahora dice, niños, profe, para explicarles qué es la quinoa. España tiene todo el oro. España se llevó un montón de oro de aquí de América. Si España, antes de que fuera la conquista, estaba en la quiebra. España iba a quebrar, iba a desaparecer como país. Ya no tenían economía. Su economía estaba malísima. Entonces, por eso fue que arriesgaron a darle recursos a Cristóbal Colón para que viniera en 3 barcos a ver una nueva ruta. Porque Cristóbal Colón no venía a América. Cristóbal Colón ni siquiera sabía que América existía. Cristóbal Colón quería llegar a China para comerciar con los chinos la seda, pero lo que sucedió es que los turcos no dejaban pasar a los españoles sin que les pagaran un tributo. Entonces, los turcos no les pagaban, le robaban toda la mercadería. Entonces vino Cristóbal Colón y dijo, yo voy a dar la vuelta por el otro lado. Si por este lado no puedo pasar a China porque los turcos me cobran, voy a dar la vuelta al otro lado y voy a llegar hasta China. Y entonces Cristóbal Colón se fue para el otro lado, pero en ese entonces se creía que la tierra era plana. Entonces cuando él llegara a un extremo de la tierra, el barco se iba a caer en un gran abismo y nunca más iba a poder regresar. Pero él sí creía que la tierra era redonda. Entonces por eso fue que él se atrevió a viajar por la otra ruta para darle la vuelta. Como quien dice, le iba a dar la vuelta al planeta completo para llegar a China, aunque fuera más larga. Entonces los españoles le dieron los recursos porque no les quedaba de otra, iban a quebrar. Que si cuando Cristóbal Colón descubrió América, Cristóbal Colón creyó que había llegado a una parte de la India o a una parte de China, pero Cristóbal Colón nunca supo realmente que había descubierto un nuevo territorio. Ajá. Si los españoles los españoles nos devolvieran el oro, ya tendríamos un país nuevo. Sí, imagínate, Rafita, si los españoles no hubieran confiado en Cristóbal Colón y no le hubieran pagado los viajes, España hubiera desaparecido. En cambio, cuando vinieron acá, por eso es que está el dicho ese de que no te den espejitos por oro, porque los españoles venían y le daban espejitos a los nativos de aquí de América y se los cambiaban por oro, porque les decían, como los nativos de América no conocían los espejos, cuando se veían en el espejo reflejados, les decían los españoles que en el espejo habían capturado su alma. Entonces el pobre nativo decía, si el español se lleva mi alma, ¿qué me va a pasar? Entonces cambiaban el oro por el espejo para quedarse con su alma. Según ellos, su alma se había quedado encerrada ahí. Nosotros no éramos tan inteligentes que digamos, ¿verdad? No es que no fueran inteligentes, es que era algo desconocido. A cualquiera que no conoce lo pueden engañar. Era por eso que cuando hablábamos en Información Ciudadana sobre los derechos, les decía yo que una obligación de ustedes era el educarse, ¿se recuerdan? Porque así no se dejan engañar con facilidad de cualquier persona que quiera abusar de ustedes. Entonces, profe. Espérenme un ratito. Solo voy a terminar la página y entonces ya resuelvo todas las dudas. Ya nos quedamos hablando solo de las dudas, ¿sí? Dice, la quinoa es un pseudocereal con alto contenido de almidón, de donde se produce un alimento muy completo, que puede ser utilizado como harina para elaborar pan o como ingrediente de bebidas. Es de fácil digestión. Los incas fueron los únicos que desarrollaron la ganadería y la minería en la América prehispánica. Criaron llamas, alpacas y vicuñas para el transporte y la producción textil. Poseían minas de oro, plata y cobre. Un elemento importantísimo para el desarrollo del imperio fue la gigantesca red de caminos del Inca, que llegó casi a los 40,000 kilómetros de longitud. No manejaban escritura formal, sino un sistema de cintas y nudos de colores denominados quipos. Muy bien. Entonces, niños, ahora sí, voy a dejar de grabar y ahora sí.